Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo es el teólogo de la gracia, de la justicia, pero también es el teólogo del gozo de Dios. Y en esta carta yo le he llamado a este pasaje ingeniería divina en el hombre, en el humano. Usted sabe que cuando se trata de crear, los ingenieros hicieron motores y la ingeniería sigue construyendo y sigue dando mantenimiento y modificando máquinas, la ingeniería. Y Dios hizo al hombre. Dice la Biblia, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y en la ingeniería divina, cuando Dios hace al hombre, Él lo hace de tal manera que es una maravilla la forma en que Dios lo constituyó. Y Dios ha dado el Evangelio como respuesta a la constitución, o sea, esto es cómo hizo al ser humano, alma, cuerpo y espíritu, y a la condición que es una constante decadencia en la vida del hombre en la actualidad. Es lo que el hombre tiene, es una decadencia. Parece que la historia no nos enseña, los mismos errores se repiten, la misma destrucción, es lo mismo. Y el Evangelio nos ha sido dado como respuesta a la condición humana, a la condición del hombre. Pablo dijo a los corintios claramente qué consistía el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 3, dice, Jesucristo fue muerto según las Escrituras y murió por nuestros pecados, dice, pero resucitó también conforme a las Escrituras. Esa es la esencia del Evangelio, hermanos, que de acuerdo a la condición del hombre, Dios nos da a su Hijo Jesucristo para que el hombre pueda ser nuevamente restaurado, pueda ser renovado a la idea original con que Dios lo hizo. O sea que la ingeniería divina, primeramente, Dios lo forma, pero con un propósito. Hay cosas que el hombre ha hecho. Se dice que una ocasión estaba un hombre parado a la orilla del camino con un carro Ford descompuesto. En eso se paró un carro muy, muy elegante y se bajó un hombre con traje, con smoking, y le preguntó y le dijo, ¿qué le pasa a tu vehículo? Y dijo, pues no sé, tiene una falla, pero no sé qué. Y el hombre se asomó, dice, a ver, dice, échalo a jalar. Inmediatamente sacó la falla, 2, 3 detalles y lo arregló. Le dijo, oiga, pues si usted anda de traje, yo pensé que usted iba a saber de motores. Y le dice este hombre, me llamo Henry Ford y yo hice este motor. ¿Cómo no iba a darse cuenta cómo funcionaba? Dios sabe cómo funcionamos cada uno de nosotros. Dios nos conoce a la perfección. Y cuando Dios piensa en nosotros, nos da el Evangelio. Pero déjeme decirle, el Evangelio no es una lista de técnicas personales para que la gente se convierta. No es la proclamación, ¿sí?, de una doctrina. Es hablar acerca de la persona de Jesucristo en una relación personal con Él. Si Cristo murió, también resucitó y es un Cristo vivo. Señal de que es un Cristo vivo quiere decir que todo lo que se hace en su nombre todavía tiene peso, tiene poder, tiene autoridad. Aquí en la región pues vivió el general Pancho Villa. Imagínense que llegan a su casa y le dicen, en el nombre del general Pancho Villa queremos que usted desaloje su casa. ¿Usted qué le dice? ¿Qué le dice? Oh, está loco, váyase, Pancho Villa ya lo mataron. Pero si viviera Pancho Villa y llegara y le dijera a su estado mayor, le dijera, sálgase de la casa, dice mi general, ¿usted qué haría? Está vivo. ¿Qué haría usted? Córrele, porque Villa es de los que decía, fusílelo, después averiguamos, porque estaba vivo, pero ya está muerto. Y cuando usted va ante una situación, enfermedad, problema, y dice usted, quiero que te vayas en el nombre de Jesús, ¿qué sucede?
¿El que dio su nombre está vivo o está muerto? Quiere decir que si está vivo está vigente, y cuando se ordena en su nombre es efectivo. Y el evangelio es eso, predica que Cristo murió pero también resucitó. Y no es una filosofía, no son técnicas de pensamiento, no son estrategias de conducta, ¿me entiende? Es una relación directa con un Cristo vivo. Eso es el evangelio. Y Dios lo ha provisto para que cada uno de nosotros pudiéramos gozar y disfrutar, ¿me entiende? Cuando usted ve un árbol, ve los frutos, pero lo más importante del árbol no son los frutos, es la raíz del árbol. Y esa raíz tiene que profundizar y tiene que tomar de los nutrientes y de la humedad de la tierra para poder generar ese tipo de fruto. Cuando el creyente se le demanda un fruto en que no es tiempo, nosotros no vemos lo que tiene de importante en la vida del creyente, pero Dios sí está viendo lo que hay importante en la vida del creyente. Él sí sabe cuánta profundidad hemos nosotros lanzado nuestra raíz. Él sí sabe cuánto nos hemos cimentado, de tal manera que cuando vienen los tiempos difíciles, aquel árbol produce fruto porque su raíz está profunda. Pero nosotros como creyentes debemos de dar fruto también de raíces profundas, que aunque no sea el tiempo, podamos dar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Y cuando Dios piensa en nosotros, aquí en este pasaje hay varios imperativos que se dan. O sea, imperativos son órdenes, son cosas que se deben hacer y que deben de suceder y que deben de llevarse a cabo. En el versículo 4 está el primer imperativo. Así es que vamos a ver sobre la ingeniería de Dios. Cuando alguien compra un vehículo, dice, está hecho para recorrer en un minuto, levantar a tantos kilómetros, ¿verdad? Está hecho para que dure tanto tiempo. ¿Cómo nos hizo Dios a nosotros? Cuando Dios pensó en nosotros, está hablando aquí unos imperativos en el versículo 4. El apóstol Pablo está hablando del primer imperativo en la ingeniería divina que Dios hizo con el hombre. ¿Quiere leer versículo 4 conmigo? ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ese es el primer imperativo. Gócense, es una orden. Gócense. Segundo imperativo, sean gentiles, sean amables con los demás. ¿Cómo nos pesa, verdad? ¿Cómo batallamos? Pero es un imperativo también. Tercer imperativo, versículo 6. Por nada estéis, son imperativos. O sea que Dios hizo la ingeniería humana, en la ingeniería divina, para que tuviéramos gozo, para que nos lleváramos bien y para que no fuéramos nosotros llevados a un estado, sí, de afán, de angustia. ¿Están aquí? Dicen, este carro se hizo para levantar a tantas millas o kilómetros por hora. Y si no levanta, algo anda mal, ¿verdad? Y luego cuando hay una pequeña falla, nosotros entre los mexicanos usa mucho la palabra mexicanada. Cuando hay una fallita, ¿qué hacemos? En lugar de buscar el manual y ver cómo funciona, le metemos mano y le ponemos cualquier cosa, le hacemos, nomás mientras oiga bien, que por mientras, y así se queda, ¿verdad? Un hombre dijo, yo tomaba alcohol y me embrutecía por las penas que tenía. Dijo, lo que yo no sabía es que las penas sabían nadar cuando me ahogaba en alcohol. Así es que ahí seguían todavía. Nosotros enfrentamos diferentes situaciones. Aquí hay unos imperativos y dice, gócense. ¿Por qué no nos gozamos? ¿Por qué nuestra condición es una condición siempre de angustia, de pesadumbre? ¿Por qué hay una inconformidad constante en nosotros? ¿Por qué hay un vacío? Lleven buenas relaciones. Su gentileza sea conocida por todos, entre todos, con quien sea. Lleven buena relación. ¿Por qué batallamos tanto en convivir? ¿Sí me están oyendo? ¿Todavía están aquí? ¿Por qué nos afanamos tanto en la vida? ¿Y qué dice? En nada estéis. El Señor se lo dijo también en el Sermón del Monte. En nada estéis afanosos. Pero si Dios nos hizo para que esas características no se ejercitaran en nosotros, ¿por qué en la ingeniería divina fallamos? El gozo es imperativo. Es una de las virtudes cristianas, o al menos debiera ser característica distintiva del creyente en Cristo. El gozo de Dios es el gozo que no desaparece. Es el gozo que es aparte de las circunstancias, es muy independiente de las situaciones de tener, de no tener. Eso es el gozo de Dios. Y cuando dice que nuestra gentileza, nuestra amabilidad sea conocida entre todos, versículo 5, habla de la buena relación, amables, gentiles, todos. ¿Es posible esto, hermanos? Debe ser, ¿eh? Nosotros los cristianos somos gente más feliz. Y yo le pregunto, ¿es usted feliz? ¿Y por qué estás chupando limón? ¿Es usted feliz? Por supuesto que la felicidad la conceptuamos de muchas maneras. Para uno ser feliz es tener algo, es lograr algo. ¿Me explico? Pero el gozo de Dios es fuera de circunstancias, fuera de adquisiciones, fuera de logros, fuera de situaciones, es fuera de todo. Y la carta a los Filipenses se caracteriza por esta tónica. Hermanos, gócense. Hermanos, otra vez os digo que os gozáis. Hermanos, otra vez os digo que os regocijéis en el Señor. Es que decíamos que es una característica, ¿verdad?, de todo el creyente. Somos la gente más feliz. Amén. ¿Qué nos pasa, verdad? Se dijo que la ingeniería divina iba a tener cierto rendimiento, lo que Dios hizo, pero vemos que no es así, ¿verdad?
¿Qué necesitamos para hacerlo? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿De qué depende que seamos felices? Dígame, ¿somos ingeniería divina? Solo que a veces hemos metido la mano en las fallas humanamente y no hemos consultado al manual del fabricante. Y para poder entender esto un poquito, hermanos, en la Grecia antigua, desde Aristóteles, Sócrates, Platón, más que todo Platón, veían que el hombre vivía y moría. Y se empezaron a preguntar en qué consistía la vida, qué es en sí el ser humano. Y se dieron cuenta que hay una parte que es material, que es materia, pero hay otra parte que no es materia. Pero ¿cómo la conceptuaban? Apareció la palabra átomo. Aún Einstein, ¿verdad? Cuando empezó con sus teorías, él veía los rayos del sol y todas los grumitos, las partículas, decía, esto debe ser algo más. Y empezó a investigar. Platón hablaba de dos mundos, un mundo material y un mundo espiritual. Nosotros entendemos que esos dos mundos existen, el material y el espiritual. Pero en la filosofía griega, en la antropología griega, en la psicología griega había una separación. Empezaron ellos a razonar sobre el ser en sí, sobre la persona, y decían, el hombre tiene un alma, el hombre es un cuerpo. Pero ¿cómo funcionan estas? Y empezaron a hacerse muchas preguntas. De manera que hasta en la actualidad quien cita o quien quiere investigar al hombre tiene que acudir a Platón en sus orígenes. Los psicólogos y todo el mundo tienen que ir a Platón. Pero Platón decía, el cuerpo es una parte separada del alma y le llamaban dualismo. El cuerpo lo que haga no afecta el alma, y el hombre, para que pueda llegar a un cielo, a un mundo superior, tiene que llenarse para poder deshacerse de un cuerpo que es malo. Después surgieron más corrientes de filosofía. Así que para Platón el hombre tenía que llenarse de sabiduría. Pero también está la antropología hebrea, la psicología del Nuevo Testamento. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre del polvo, basar, y en ese polvo él sopló ruaj y salió un epesh, un alma viviendo. Pero también dejó un aliento en el hombre, y el aliento de Dios es lo que sustenta, es el hálito de vida del hombre. Tanto el alma y el espíritu no pueden existir si el cuerpo se separa. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, se habla del alma, el psiquis, del espíritu, el neuma, y soma, que es el cuerpo, o sarx, que es la carne. Y cuando nosotros, hermanos, vamos a ese punto, tenemos que entender. La Biblia habla del corazón. ¿Qué es el corazón del hombre? Donde están los pensamientos, las emociones y la voluntad. ¿Me está entendiendo? Esa es la ingeniería de Dios. Dios hizo al hombre. Y en el Nuevo Testamento se nos habla más claro todavía en la psicología paulina cómo funcionamos. Dios hizo al hombre, pero ¿cómo funcionamos nosotros? El hombre tiene un espíritu, y a través del espíritu, dice Pablo, estábamos muertos espiritualmente. Le decía hace un momento, esto no es una confesión positiva, esto no es una doctrina, esto es un ejercicio, no es un ejercicio mental. Esto es una relación directamente con un Dios vivo. Y una vez que Dios hace lo suyo, hermanos, cuando el hombre cree y reconoce en una relación con un Dios vivo y lo ve en una forma personal y real y viva, con personalidad, con pensamientos, con decisiones, el hombre se acerca a Dios como Él es, no como el hombre piensa que debe ser. Y cuando el hombre se acerca a Dios, entonces empieza una relación entre Dios y él, y Dios hace lo suyo. Dice, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Usted ahí donde está tiene alma, cuerpo y espíritu. Todos aquellos que ya recibieron a Cristo, que creyeron en Él y se acercaron creyendo a Él, Él se manifestó a ellos dándoles un nuevo nacimiento, un perdón de pecados, una vivencia, una experiencia. Él regeneró, le dio vida a nuestro espíritu y vino a ser morada en nosotros. Y por primera vez llegó una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por primera vez llegamos a una experiencia de la presencia de Dios en forma plena. Y el Espíritu de Dios dio testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Nadie nos lo dijo. Y Dios así nos constituyó. Dios así nos hizo. Esa es la parte de Dios, pero ¿cuál es la parte nuestra? Cuando Dios nos hizo y nos dio vida, nosotros hemos tratado de arreglar la ingeniería divina de muchas maneras. A veces decimos, haz una catarsis, di todo, desahógate. Y sí, hermanos, a veces aquí venimos. A mí me pasó un día, yo estaba predicando y era un mensaje que yo ese día le había dicho a Dios, si no pasa nada hoy yo dejo de predicar y me voy a vender chicles o a ver qué hago. Y ese día estaba una muchacha ahí en el altar, llore. Dije, Dios la tocó, gracias, Señor. Le dije al pastor, está bien tocada. Dijo, sí, la acaba de dejar el novio. Dijo, caray, dije, pues por eso llora, ¿verdad? La dejó el novio, ¿cómo no va a llorar? Le dije, Dios, tienes que hacer algo, si no, hasta aquí llegué. Y por allá me fui allá atrás y me puse a orar. Dije, bueno, Señor, pues te doy gracias porque me pasé un año en el instituto muy bueno, aprendí mucho, pero creo que hasta aquí le voy a dar un giro a lo que va a ser la ocupación de mi vida, no más. Y estaba orándole al Señor cuando por allá el Espíritu Santo empezó a bautizar a algunos muchachos y me levanté. Dije, Señor, creo que sí la quieres conmigo, Señor, creo que sí va en serio, ¿me entiende? Pero no es una catarsis esto de que me desahogo y ya, ¿qué pasó? Qué a gusto me siento. Pero usted sale de aquí y ve el mismo infierno allá afuera y ve lo mismo y llega a lo mismo, ¿me entiende?
Así es que Platón, él hacía el cuerpo a un lado y el alma en otro, separado. En la antropología hebrea todo es junto. Dios hizo al hombre alma, cuerpo y espíritu. Y si nosotros queremos un trato con Dios, Dios va a tratar, Dios es espíritu y va a tratar primero a nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Y ahí es donde hay imperativos, también hay indicativos. Él nos indica qué hacer para que las cosas que Dios determinó se cumplan. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. A ver, hermanos, quiere decir que cuando hay una situación difícil, cuando yo estoy angustiándome, afanándome, ¿qué me está diciendo Pablo? En la ingeniería de Dios, ¿qué nos recomienda? ¿Qué hay que hacer para modificar aquella falla? Según lo que leímos. ¿Qué le dice? Una ocasión vi que estaban ajustando un motor los tornillos de fuera y tenían un torque. Decían, son tantas libras. Y yo dije, eso era lo que indicaba el arreglo de aquel motor. Apretar un tornillo a tantas libras. Y dije, bueno, ¿y por qué no le dan a mano y hasta donde se cuaje? Porque tiene una indicación, hermanos. Porque tiene un porqué de las cosas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, sean conocidas vuestras con toda oración y ruego, acción de gracias. ¿Quiere decir que si yo hablo con Dios, Él me escucha? Claro. El hombre tiene una parte espiritual para conducirse con Dios. La parte espiritual en el hombre es lo que sustenta la vida y lo que se relaciona con Dios. La parte del alma es la parte que razona y en la que se relaciona el hombre aquí. Y la parte espiritual Dios nos la ha dado para que podamos relacionarnos con Él y entender su palabra y realizar su palabra en nosotros. Y cuando hay angustia, dice que ustedes que se afanan, ustedes que se angustian, ¿qué nos recomienda? Otra vez. ¿Qué nos recomienda? Dígalo fuerte. Orar con ruegos y acción. Señor, ponemos esta necesidad delante de ti. Pero también, Señor, te agradezco por todo lo que has hecho. Te agradezco por la vida de tu Hijo. Te agradezco por la victoria en la cruz del Calvario. Te agradezco, Señor, por tus grandes maravillas que has hecho a favor mío, por tu fidelidad, porque has cuidado. Te agradezco. Gracias. ¿Acción de qué? Hermanos, la acción de gracias genera o muestra gratitud. Y la gratitud genera generosidad. Cuando estamos agradecidos, no escatimamos. Pero cuando se nos olvida la gratitud, todo nos duele, hermanos. Hasta dar una sonrisa nos pesa. Pero cuando hay gratitud, hermano, nada nos pesa. Acción. Así es que si alguien está angustiado, ¿qué dice? Ore. Sus peticiones sean conocidas delante de Dios con ruego y acción de gracias. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando las cosas no funcionan así? Leamos el siguiente versículo, hermanos. Con acción de gracias. Y el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Quiero que me entienda esto. Estamos hechos para tener paz. Sin afanes, sin angustias. Estamos hechos para disfrutar del gozo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y si acaso no lo estamos disfrutando, quiere decir que no estamos entendiendo cómo funcionamos. La parte de Dios está hecha, pero la parte nuestra tenemos que entenderla, porque esto es algo que Dios ha determinado. Es un imperativo, es una orden, es algo que debe ser. No es una opción, pero vienen directrices, nos dirige cómo lograrlo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos a Dios, la paz de Dios empieza a fluir. Y esa paz va a guardar nuestros corazones, nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Cómo funcionamos todos nosotros? En la actualidad, hermanos, la industria farmacéutica vende muchos antidepresivos porque hay mucha gente enferma de los nervios. Emocionalmente hay mucha gente enferma. Cuando nosotros batallamos, hermano, con sentimientos contrarios, le está diciendo Pablo, vuestra gentileza, vuestra amabilidad sea conocida con todos, lleven buena relación. Cuando eso sucede, hermano, hay salud. Pero cuando emocionalmente somos personas difíciles, estamos enfermos emocionalmente. Hay amarguras, hay resentimientos emocionales. ¿Y cómo es que llegan los problemas emocionales? Guardará nuestros corazones esa paz. ¿Y qué más guardará? Hermano, hay enfermedad mental también. ¿Pero cómo? Un porcentaje muy alto de nosotros tenemos problemas mentales y tenemos problemas emocionales. Los creyentes, sí, los creyentes. Pues ahora imagínense los que no son creyentes. Usted no guarda ningún resentimiento, no, nada. Usted no es de las personas que su pensamiento lo echa a volar y lo echa a volar y usted va a decir, no, hermano, yo tengo mucha fe. ¿Por qué no tiene paz? Porque ahí dice, y la paz de Dios, cuando oramos, cuando llevamos nuestras peticiones delante de Dios, cuando practicamos una relación con Dios, se genera una paz.
Y esa paz va a guardar nuestros corazones donde están nuestras emociones. Y esa paz va a guardar nuestros... Somos muy dados a pensar por los demás y a etiquetar y ubicar a cada persona conforme la justicia de uno cree que cada persona se merece. ¿Me entiende? No sé por qué en las películas americanas al que matan siempre es al negro, al chino o al latino. Pero el gringo güero siempre termina el último. No sé por qué será, ¿verdad? Pero casi entonces va la película y ¡paz! El que mataron fue al pobre negro, al pobre latino. ¡Vámonos! ¿Qué imagen tienen de las personas? Cuando nuestros pensamientos están mal, hermano, etiquetamos y vemos a alguien diciendo, por X cosa o la primera impresión no me cayó. ¿Y cómo los tratamos? ¿Y usted qué quiere? O sencillamente así. La persona hace un comentario y la persona seria, ¿verdad? No, cerrada, hermética. La oración va a guardar nuestros pensamientos. Nos va a traer paz. Qué tremendo, hermano, porque Dios ha determinado que nosotros seamos el pueblo más feliz. Es un imperativo. Y si no es así, el primer indicativo es, pues ore. ¿Está triste? ¿Qué haga? ¿Está alegre? Cante alabanza. ¿Está triste? Haga oración. ¿Está enfermo? Pues llame que oren por ustedes, lo que dice Santiago. Pero la oración ahí está. Ore. Órele al Señor. Órele al Señor. Sus oraciones y la paz de Dios. La paz, hermanos, es un fruto del Espíritu como el gozo. Y es una paz que sobrepasa todo. No tiene que ver con circunstancias, no tiene que ver con situaciones, no tiene que ver con adquisiciones, no tiene que ver con nada. Es una paz que está separada de todo. Es una paz que viene de Dios. Y esa paz es para usted y para mí. Pero la oración, hermanos, es la clave. ¿Cómo oramos, hermanos? ¿Sabemos orar? Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Hay gente que me dice, hermano, yo oro 3, 4, 5 horas. ¿Y por qué trae ese estrés? ¿Y por qué trae esa depresión? ¿Y por qué trae esa angustia? Si la paz de Dios va a guardarnos y es una paz que sobrepasa todo. Es que estoy orando para que la situación cambie. Pues confíele a Dios y póngale en las manos del Señor y tome de su paz. Sí, pero que hasta que cambie. No, pues entonces no está confiando en Dios, ¿verdad? Pues no ha entendido que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. El primer indicativo que está aquí, hermanos. En la ingeniería de Dios es lo que Dios hace, hermanos. Nos ha provisto, nos ha dado. Aquí está el primer indicativo de lo que yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Pero en el versículo 8, seguido a este versículo, del versículo 7, hermanos, yo tengo que orar y la oración me va a guardar, pero debe ser una paz continua y un gozo continuado. Y el versículo 8 me da la clave. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? Segundo indicativo, el que quiere guardar sus emociones tiene que guardar sus pensamientos. Y como Dios nos hizo de la manera que nosotros podamos tomar decisiones como queremos pensar. Cuando hay información, hermanos, nos abre un poco el panorama, pero aún así yo decido. En los días de Cristóbal Colón, ¿cómo era la tierra? Era cuadrada, decían, ¿verdad? Había muchos mitos, decían que había un atlas, un hombre fuertísimo sosteniéndola. Después decían, no, una gran tortuga, y la tierra está sobre la gran tortuga. Y cuando la gente quería navegar y quería irse por lugares donde no había registro, tenían miedo, decían, porque nos vamos a ir al vacío, a lo eterno, a lo inagotable. ¿Me entiende? Era lo que decían. Pero cuando ya alguien incursiona y va y hace un registro y llega el conocimiento, entonces empezaron las expediciones, empezaron los hombres a aventurarse. ¿Cuándo? Cuando conocieron, creyeron. Ya no pensaron como pensaban antes. No, si te vas para... Hay un gran monstruo marino que te va a comer, te vas a caer al abismo. Y eso ocasionaba temores. ¿Cómo podemos empezar a enfrentar nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos enfrentarlos primero? Dígame. Está la palabra. Dios se da a conocer en su palabra. Dios se muestra en su palabra. Y nuestro entendimiento empieza a ampliarse un poco, pero falta que lo crea todavía. Cuando estaba Abraham por ahí, que iba a tener hijos y ya andaba en los 100, yo creo que cada vez que veía a Sara, no estaba tan fea Sara, porque tanto Abimelech como Faraón la vieron y dijo, ya esa chava ya no venteando, hermanos. Y se le querían quitar a Abraham. Pero Abraham sí la veía todos los días. Yo creo que cuando la veía así, mequellita, ¿verdad? Así, churidita de la cara, que le empezaban a salir las patas de gallo. Híjole, decía, ya vamos noventeando arriba y nada. Y dice en Romanos 4, dice que él empezó a llamar las cosas que no son como si fueran. A lo muerto empezó a llamarlo como vivo. Y creyó en esperanza contra esperanza. Decidió creerlo. Y más de una ocasión yo creo que sus pensamientos lo traicionaban. Y yo creo que se veía y decía, no, ya estoy muy verde. Y luego veía a la esposa y decía, no, pues sí que es más joven que yo, la veo ya. Pues ahora yo, ¿me entiende?
Pero cuando su pensamiento lo traicionó, una vez le dijo Dios, no tengo heredero. Lo único que tengo es este siervo Eliezer Damaseno. ¿A poco este va a ser mi heredero? Dijo, bueno, como quieres, es el proyecto que tú tienes. Dios le dijo, no. Dios volvió a pactar con Abraham. Pero Dios le enseñaba las estrellas y le decía, mira, Abraham, en lugar de que estés pensando en la edad, de que estés pensando que tienes riqueza y no tienes un heredero, en lugar de que estés pensando cosas, mira las estrellas. Así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Cuéntalas. Yo creo que Abraham veía en cada estrella una carita de niño que le decía, papi, papi, papi. Y se motivaba otra vez, ¿verdad? Dejaba de estar pensando como estaba pensando. ¿Me entiende? Era lo que sucedía. Nuestro pensamiento toma muchos rumbos y luego anda desbocado y pensamos tanta cosa en el pensamiento. Usted hace barbaridades, hermano, como construir castillos y matar gente y enterrarla y revivirla. ¿Me entiende? En su pensamiento usted golpea gente y la pone como camote ahí. En su pensamiento pelea, discute, alega. ¿Dónde? En su pensamiento. Y Pablo nos está diciendo en esto pensar. Indicativos. ¿Por qué se va el gozo? Dígame. Las cosas que pasan a veces, ¿verdad? Nos dejan sorprendidos, hermano, los sucesos. ¿Me entiende? Nos dejan sorprendidos. Los que alcanzamos a entender, los que no alcanzamos a entender, nos los imaginamos y también nos quitan el gozo. Yo recuerdo en el 2000, cuánta incertidumbre había en el 2000 que se iba a acabar el mundo. Que las computadoras y que el 600 y no sé qué tantas tonterías traía. Ahora con el cambio de sexenio, que decían que esto se iba a ir para el pique, que porque quién sabe qué, y mucha gente estaban causando alarma, estaban causando confusión y temor. A ver, hermanos, ¿qué ha pasado? Pero ¿eso a qué se debe? A la información, y la recibimos y la creemos. Eso es lo peor. Usted es dueño de darle rienda suelta a sus pensamientos o de llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo y derribar los argumentos. Usted puede hacerlo si está en Cristo. Usted puede llamar las cosas que no son, y por eso dicen esto, pensad, dice, en todo lo que es verdadero. Comentaba el hermano Panchito Navarro, ya partió con el Señor. Le detectaron diabetes al hermano y empezó, una de las veces que vino decía que ya casi no veía, y después regresó al hermano y dijo, ¿qué crees, hermano? Me dice, el diablo todos los días iba y me decía, te vas a morir, tu abuelo murió de diabetes, tu mamá murió tus papás murieron de diabetes y tú te vas a morir de diabetes. Y dice, yo me paré y le dije, ¿sabes qué? No te acepto, porque la Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados, y la diabetes la llevó Cristo en la cruz del Calvario, la derrotó en la cruz del Calvario, y no te lo acepto. Dice, bueno, me hizo la lucha porque yo me aferré, ya no recibí ese pensamiento, yo le citaba promesas de sanidad, promesas de victoria, y estaba en una lucha aferrado, yo llamando las cosas que no son como si fueran, a lo muerto lo llamaba vivo, hasta el último va y me dice, ya estás viejo. Le dijo, y tú muy nuevo, estás desde antes de la creación, has de ser muy nuevo, le dijo. ¿Cómo quiere llevar su pensamiento? Dígame. Usted es el que determina cómo lo va a llevar. Usted es el que lo decide. Amén. Usted es el que decide cómo va a llevarlo. Todo esto, lo que es verdadero, lo que es honesto, todas estas cualidades que vienen aquí, hermano, uno dice, pero entonces voy a practicar el pensamiento positivo. Uno dice, voy a pensar en flores, en un paisaje lleno de aves, con ríos corriendo y el fresco pegándome la brisa así en la cara. ¿De eso se trata? ¿Qué es lo que es verdadero? Resístase a la lógica y tome la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es honesto? El diablo va a tratar de robarle. No es honesto que le robe. Usted cítele las promesas. Todo lo que es puro, todo lo que es justo, lo que es amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud alguna. ¿Sabe? Cuando Pablo habla de esta manera de pensar, no está hablando de un ejercicio aquí en la mente, está hablando de reconocer una condición en Cristo. Cuando yo pienso en mi condición y en la condición de Cristo, pienso en mi relación con Él, y la condición que hay es de misericordia, es de gracia, es de amor, y la condición que hay es de justicia, pero es la justicia de Dios y no es la propia, porque en nuestra justicia somos muy lógicos nosotros. ¿Qué decimos? Si me maldice, ¿qué le digo? Botellita de Jerez. No. ¿Qué le digo? Dice el Señor, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué es lo justo? Y cuando pienso en lo justo, no se trata de que yo aquí maquine un razonamiento propio. Todo esto es gozaos en Él, en el Señor, hermanos. Gozaos en el Señor. En el 7 dice, vuestros pensamientos, dice, Él guardará vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo. Aquí la clave, hermanos, es en Cristo. Permanecer en Cristo, estar en Cristo. Él dijo, sin mí nada puedes hacer, pero la participación nuestra es el que permanece en mí, en Juan 15:5. Así es que, mis hermanos, aquí una parte indicativa. ¿Cómo va usted a dejar que sus pensamientos caminen? Desde ese momento hay enfermedad, hermano. A veces nos gusta pensar por los demás, ¿verdad? Y nos prejuiciamos muy feo contra otros. Alguien pasó por ahí serio, con cara así como de angustia, como de, no sé, ansiedad. Y pasó, mira, ¿por qué no me hablaría? Y uno empieza a pensar, se sacaría la lotería, sería el tesoro de Pancho Villa. ¿Qué pasaría? Y empieza usted a pelearse. Mira, ya te crees mucho. Pero si me
vuelves a hacer, deja que te encuentre. Y usted está aquí en su mente. Y lo que no sabía es que la persona traía diarrea y lo que quería era llegar al baño. Pero usted ya pensó quién sabe cuántas cosas. En esto pensad. Perdemos la paz, perdemos el gozo, hermanos, porque no oramos. Porque nuestros pensamientos no se basan en la palabra de Dios. En la oración está nuestra relación con Él. En la palabra está, hermanos, la parte nuestra, lo que nos indica que tenemos que hacer nosotros. Ahí está, hermanos, una clave. En esto pensar. Amén. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10, hermanos. Esta sección habla de un fruto que dieron los hermanos de Filipos, los filipenses. Pablo habla de que cuando él empezó el evangelio nadie lo ayudó, nada más los filipenses. Pero él habla de un fruto que abundó en bien o redundó en beneficio mismos filipenses. Dice Pablo, no es que ando atrás de las dádivas, sino atrás del fruto. O sea que Pablo dice, no necesito, tengo abundancia. Pero ahí hay un versículo que todos nosotros citamos en una forma muy responsable. Pensamos que cuando hay una situación adversa decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así, ¿verdad? Muy valientes. Pero no se fijan en los dos versículos anteriores, en el 11 y en el 12. No solamente Pablo había aprendido a orar, había aprendido a dar sus pensamientos en una relación con Dios y en la palabra, sino que el apóstol Pablo, a través de muchas circunstancias y muchas adversidades, él entendió que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos aquí, y que todas las circunstancias, por difíciles que sean, pasarán. Nada es permanente. Él aprendió a confiarle a Dios toda situación y toda circunstancia. Y fíjese lo que dice. Tenía su confianza plena, nada iba a permanecer. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea. ¿Cómo que se contentaba? En esta carta él dice, estoy en prisiones y me gozo porque el evangelio se predica estando yo en prisiones y ha servido para que otros prediquen por contienda, por desacreditarme, pero predican el evangelio. Estoy en sufrimiento cuando dice los Corintios, tengo una enfermedad y me gozo. ¿Está loco este? No es una opción el gozo, hermano, no es opcional. Es una demanda, es un imperativo en la vida del creyente. Dice, he aprendido a tener contentamiento. Amén. No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer. Estoy saciado. Oro a Dios y tengo la paz de Dios que sobrepasa todo. Tengo el gozo de Dios. Y porque estoy en Cristo, todo lo puedo. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo, al orar, al fundamentarme en la palabra, guardar mis pensamientos, una buena relación con Dios, Él me fortalece. ¿Me está entendiendo? No es aventurado. Pablo habla de la parte de Dios, pero también la participación nuestra. Yo tengo que orar. Yo, aparte de orar, tengo que estar llevando mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tengo que aprenderlo. Si algo está pasando en mis emociones, o si no estoy pensando conforme a la justicia de Dios, no está funcionando algo bien en mí. No es la ingeniería divina la que está operando. Hay una falla allá en lo que Dios hizo. Y lo primero que usted pierde es la paz y el gozo. Y empieza a angustiarse y empieza a afligirse. Guarde sus pensamientos. Sé vivir, sé tener, humilde, en abundancia, en todo y por todo. Estoy enseñado porque todo lo puedo. Le pregunto, ¿podemos confiarle a Él nuestras vidas? ¿Podemos confiarle a Él que Él nos guarde? Solo Él es la fuente, nadie más. Nada fuera de Él puede traernos gozo, fortaleza y paz. Nada fuera de Él puede traernos buena relación con los demás. Pensar, sentir. Hay un fruto aquí que Él está pidiendo. En la parte humana hay una acción de fe que Él nos demanda. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Habla de una dádiva, de un fruto que fue un olor fragante. A través de Epafrodito llegó a Él. Pero este versículo no es un cheque en blanco, hermanos, y a veces así lo pensamos para nuestros caprichos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Que al cabo Dios suplirá. Sí, hermanos, Dios suplirá todo. O sea, está condicionado. Nada más, ¿qué es lo que va a suplir? Lo que falte. Nada más, lo que falte. Fuera de ahí no. Cuando la historia de la viuda, hermanos, de Eliseo, le dijo que juntara todas las vasijas. Junta todas las vasijas de alrededor y acércalas y tenlas ahí y vacías. Y de la que tiene, llénalas. ¿Se quedó alguna vasija vacía sin llenar? Ya no hay vasijas, pues ya se llenaron. Fue todo lo que conseguiste. Cuando venimos al Señor, hermanos, ¿qué es lo que le ofrecemos nosotros? Vasijas vacías. Toda vasija vacía que acude a Él, siempre la llena. No hay vasija que quede vacía cuando se acerca a Él. Pero si no se acerca a Él, las que se quedaron en la casa de los vecinos se quedaron vacías, porque no las acercaron ahí donde se estaban llenando. Y la viuda miró cómo toda vasija vacía se llenó. Pablo aprendió de las circunstancias, él sabía de las riquezas de Dios. Todo lo que falte, Él lo va a llenar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Qué le falta, hermano? A lo mejor usted está enfocado diciendo, me falta
No sé, está pidiendo cosas fuera del propósito de Dios, ¿verdad? Me falta quitarme unos 30 años, hermanos. Dios, quítamelos. Me falta ser dueño de Sams. Se me ocurre. Hermano, nada más lo que falte, no ocurrencia. Dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal. Hay un cheque, hermanos, que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para lo que falte. Cuando nos vamos más allá, hermanos, aquello que adquirimos nos pasa lo que Abraham en Egipto. Hizo grandes adquisiciones, pero se salió de la fe y se salió de la casa de Dios de Betel. Regresó con muchas riquezas. Ahí va Agar también, la sierva. ¿Qué generó inmediatamente? Conflictos con su sobrino Lot. Luego después viene Ismael, conflictos con Sara y hasta la fecha conflictos entre árabes y judíos. Usted se está saliendo a lo mejor de los propósitos de Dios. Sí, Dios quiere darle mucho, pero si ya perdió la paz, si el gozo se fue, si la relación con los demás es mala, ¿qué está pasando? Hermanos, gozaos en el Señor. Otra vez os digo que os gocéis en el Señor. Dios hizo una ingeniería divina, hermanos, en los humanos, para que nos gozáramos, para que tuviéramos paz. Así como hace un auto deportivo para alcanzar grandes velocidades, así como hace máquinas de trabajo, hermanos, para resistir grandes miles y miles de horas de jornada y con una resistencia de mover tanto tonelaje, Dios nos hizo a todos nosotros. Y Dios no hizo gente cuitada, hermanos, amargada. Dios no nos hizo para que andemos dando lástima, hermanos, y siempre en angustia. Hermanos, gozaos. Pero ¿cómo me puedo gozar si no tengo lo que quiero? ¿Cómo me puedo gozar si no he alcanzado lo que yo busco? ¿Cómo no se pone a buscar a Dios, hombre? ¿Cómo no se pone a orar? ¿Cómo no se pone a buscar en la palabra de Dios? Esa paz guardará nuestros pensamientos. Dios hace lo suyo. Nosotros tenemos una participación en accionar, pero usamos la fe para obtener lo que Dios ha dado como un imperativo para que usted y yo, sin negociaciones, hermanos, es lo que debe ser en la vida del creyente. ¿Por qué no es? Bueno, hermanos, ¿por qué no gana una medalla olímpica usted? Dígame, Pues porque no practica, hermano. ¿Por qué no se pone a caminar? ¿Por qué no tengo paz, hermano? Póngase a orar. Ore con efectividad. Toque la presencia de Dios, hermano. Llegue hasta su presencia. Llénese de su presencia. ¿Por qué no permanece? Usted se levanta a la presencia de Dios y luego no falta. ¿Qué cosa le robe otra vez las promesas? No falta qué cosa se la robe, porque usted necesita la palabra, hermano. Y la palabra tiene que aplicarla a su manera de pensar para que su manera de sentir esté sana y se acomode. Hermanos, gozaos en el Señor, 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 en el Señor. Te invito a que entres al canal de YouTube Impacto por Edioa, donde encontrarás alimento para el espíritu y el alma que sin duda podrá cambiar tu manera de pensar para así cambiar tu manera de vivir. Ánimo y excelentes tiempos.